Te traigo esta palabra y la titulé no es porque así dice en la palabra, dice los dos cimientos. Esa palabra la vamos a encontrar en Lucas 6:46 y en Mateo también está esa palabra, Lucas 6:46 al 49 y Mateo 7:24 al 27. Las dos versiones, yo estuve leyendo las dos versiones, en Mateo y en Lucas estuve leyendo cómo está esta palabra. Y hoy quiero exhortarte, ¿dónde estamos? ¿Dónde están nuestros cimientos? ¿En dónde estamos nosotros plantados? ¿En qué estamos? Esta palabra te va a ayudar a algo. No es mucho para otras personas, pero es para las personas como nosotros, cristianos. Esta palabra va a ser para ellos. Y tú que no conoces, tú que no has conocido la palabra de Dios, esto te va a ayudar para que tú comiences a cimentarte en la roca que es Jesucristo. Así que te quiero leer primeramente Mateo 16, 15 al 18. Quiero leerte Mateo 16, 15 al 18. ¿Por qué te quiero leer esta parte? Porque quiero que tú entiendas por qué dice que Jesucristo es la roca. ¿Ok? Así que te voy a comenzar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tú sabes que yo siempre oro antes de comenzar. Así que, Padre Dios, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Bendice, Señor, esta tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, Padre. Tú sabes, Señor, que nosotros día con día, Señor, llevamos esta palabra, Señor, para que dé ese fruto al cual tú quieres que dé, Señor. Padre, lo pongo todo en tus manos, lo pongo mi mente, mi corazón, Señor, mi boca en tus manos. Asimismo, Señor, a cada oyente, Señor, que escuche esta palabra, Señor, que llegue y toque su corazón, su mente, Señor, así como dice tu palabra, que es enviada, Señor, y que no retornará vacía, porque irá y hará el propósito por el cual ha sido enviada. Así que lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y como te iba diciendo, quiero que entiendas quién es la roca. Amén. En Mateo 16, 15 les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy? Jesús estaba hablando con los discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No sobre Pedro, como mucha gente, Pedro porque es piedra. La palabra que Pedro dijo, el Hijo del Dios viviente, en eso es que iba a edificar su iglesia. Mucha gente se confunde, que dice que en Pedro, no es en la palabra que Pedro declara, en el Hijo del Dios viviente, que a través del Hijo nosotros podamos llegar a ser salvos. A través del Hijo es el puente de salvación para cada uno de nosotros, y esa es donde tenemos que estar cimentada nuestra fe, estar cimentado en eso. Quería traerte esa palabra, esa poquita de palabra, para que tú vas entendiendo a lo que yo te quiero llevar. Te quiero llevar a los dos cimientos, que es lo que estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Jesús estaba hablando en los dos cimientos. Si tú te das cuenta y has leído el Sermón del Monte, Jesús da esta palabra al final, hace el final del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque él no quería que la palabra que él había hablado, que la palabra que él estaba diciendo se quedara en saco roto, sino que fuera y diera el propósito por el cual Jesús estaba hablando a través de eso. Eso es lo que Jesús quería en ese entonces. Por eso le dijo de los dos cimientos, y le dice la parábola. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. O sea que no es suficiente con oír la palabra, sino que es ponerla en práctica. No es suficiente oírla, escuchar un buen sermón y decir, wow, salí, qué bueno estuvo esto. Y salimos y decimos, estuvo bueno el sermón, pero no es suficiente. O leí la palabra de Dios, pero no es suficiente solamente leerla, sino poner en práctica. En aquel entonces los fariseos se peleaban unos a otros con los maestros y decían que tenían que oír la palabra, que era suficiente oír la palabra, estudiar la palabra, pero a ellos no les importaba el estudiarla, porque de esa manera ellos no la podrían llevar a cabo. Pero Jesús dijo, no, hay que estudiarla, hay que leerla, pero también hay que vivir la palabra de Dios. En aquel entonces los maestros, los fariseos enseñaban en las sinagogas, enseñaban la palabra, pero no eran hacedores de la palabra. En aquel entonces ellos no hacían lo que la palabra de Dios hacía. No es lo mismo estar diciendo la palabra que estar haciendo lo que es la palabra de Dios. Aquí la palabra de Jesús se trata de dos hombres, uno prudente y el otro insensato. La versión de Lucas nos dice un poquito diferente. La versión de Lucas no es mucho diferente, pero mira cómo comienza. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Dios nos está diciendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué dices que yo soy tu Dios? ¿Por qué dices que yo soy el que tengo fe en ti? ¿Por qué dices, me estás llamando, pero no haces lo que yo te digo? Aquí es tu nombre prudente, aquí es tu nombre insensato. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿El que está edificando una casa sobre la roca o el que está edificando una casa sobre la arena? A eso es donde te quiero llevar. Mira lo que dice, continúa diciendo Lucas. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las haces, os indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí te dice diferente, aquí te dice cavó, hondó. Esa persona quiere decir que trabajó para edificar la casa, que hizo bastante cimiento, hizo bastante una zanja para poder edificar su cimiento. Lo más importante de una construcción, lo más importante es una buena cimentación. Si no tienes una buena cimentación, eso se va a caer, eso se va a destruir. Es algo bien importante en nuestra vida. En el cristiano, nosotros tenemos que estar cimentándonos en la palabra de Dios. Cimentando es poner nuestra casa sobre el fundamento que es Jesucristo. Esa es la importancia que nos está dando a entender Jesús en esta palabra. Él quiere que seamos transformados, que la palabra la vivamos, que la palabra no solamente la estemos diciendo, sino que vivamos esa palabra que Él nos está diciendo, que vivamos esa palabra, que la pongamos en práctica en todo momento. No es lo mismo estar leyendo y estar llevando sermones y no practicar la palabra como Dios quiere, como Dios nos ha mandado. Amén. Eso es lo que quiere. Aquí se arremetieron contra ella, o sea, una tormenta, solo una queda de pie, porque el fundamento que es Jesucristo no estaba sentado. ¿Dónde estás fundando tu casa? El cristiano tiene que tener esa fundación en Cristo Jesús, esa fe. Mira la diferencia del insensato y el que no es insensato. Mira, el cristiano muchas veces, si tú lo miras, quizás tú lo miras igual. Dices, wow, este hace oración, este asiste a la iglesia, este también está diezmando, este está haciendo las cosas bien. Wow, tú te sorprendes y dices, wow, estos dos cristianos son fuertes, están bien en la palabra. Tú los miras por fuera y dices, wow, los dos están muy bien, están asistiendo, en todo lo miras bien. Pero el fundamento, que es la roca, está dentro de ellos. Entonces, ¿cómo te mira Dios? Dios no mira la apariencia.
Como cuando David, cuando fue, le dijo, no mire su apariencia, le dijo a David, cuando fue a que Samuel iba a ungir a David, y le dijo, no mire su apariencia. No mire su apariencia. Miró al hombre fuerte primero, al primero, dijo, este es, porque lo miraba fuerte, lo miraba fornido, pero ese no era. Mas cuando viene David, era un pequeñito, ese era el que Dios había escogido, porque Dios nunca se está fijando en lo exterior, Él se fija en lo interior de cada uno. Mira la diferencia del insensato y mira la diferencia del sensato. Tú no vas a saber distinguir muchas veces. La palabra nos dice que por sus frutos lo conoceréis. Ok, tiene los frutos, pero si tú no miras mucho a esa persona, solamente lo estás viendo en la iglesia y estás viendo a la persona que se mira igual que la otra persona. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿O cuándo te vas a dar cuenta cuando uno está fundado sobre la roca y el otro está fundado sobre la arena? Cuando venga la prueba, cuando venga la tormenta, cuando venga el viento fuerte. ¿Por qué? Porque ahí es donde te vas a dar cuenta que el que está fundado sobre la roca, ese sigue alabando a Dios. El que está fundado sobre la roca no tiene temor a lo que está pasando. El que está fundado en la roca sigue adelante. Sigue adelante a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación por la que está pasando, a pesar de las situaciones por las que estamos viviendo. Él sigue creyendo en el Dios que le dijo que ese es cimiento, que esa es la roca. Ahí está la diferencia. Y el otro, sin embargo, hacía lo mismo, se miraba lo mismo, pero quizás hasta se anda alejando de la iglesia, o alejándose de los hermanos, o alejándose de Dios, porque no soportó la prueba, porque no soportó la tribulación. Mira la diferencia. Los dos se miran iguales. Las casas se miran iguales. La construcción se mira igual. Pero la cimentación no se mira. El cimiento no se mira. El cimiento no se mira. Hasta que no viene la prueba, hasta que no viene la tormenta. Ahí empezamos a ver en dónde estamos verdaderamente. En dónde verdaderamente está nuestro cimiento. ¿Estamos en la roca o estamos en la arena? Ese es a donde yo te quiero llevar. Esta palabra no quiero para juzgar a nadie, para juzgar quiénes somos, qué no somos, pero esta palabra es para enseñarte dónde tú estás parado. Quizás muchos están parados sobre la roca, pero quizás muchos están parados sobre la arena. Quizás muchos están alejados porque su cimiento está poquito en movimiento. Quizás estás en un movimiento que quizás la casa está a punto de derrumbarte. ¿Dónde está fundado tu matrimonio? Quizás tú sientes que tu matrimonio se está derrumbando porque no hay una fundación sólida en Cristo Jesús. La otra día preguntaba, le decía, mira, si nosotros muchas veces nuestro matrimonio que está puesto en las manos de Dios, que estamos casados por la iglesia, que estamos poniendo nuestro fundamento que es Cristo, a veces es difícil para nosotros. Imagínate cuando tu matrimonio está fuera de la voluntad de Dios. Fuera de las voluntades de Dios es que no estás casado, como Dios quiere. No has puesto tu matrimonio delante de Dios. Si cuando lo pones delante de Dios es difícil, imagínate cuando no lo estás poniendo delante de Dios. Estás cimentando, es estar cimentando nuestra vida, nuestro matrimonio. ¿En dónde están cimentados nuestros hijos? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia? Eso es lo que yo te quiero enseñar. La roca, Jesucristo es la roca. Ok, ahí es donde te quiero llevar. Es difícil distinguir una casa de la otra, pero cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, ahí te das cuenta verdaderamente en dónde está fundada la casa. En dónde está fundada la casa. Amén. Ahí saldrá la luz cuando venga la tormenta, cuando venga ese viento tempestuoso, cuando venga ese río y azote contra tu casa, cuando vengan esos problemas en contra ti, cuando vengan esa pandemia que estamos pasando ahora mismo. ¿En dónde estoy fundado? ¿Dónde está mi confianza en Dios? A veces no queremos salir a la calle, a veces tenemos ese miedo, tenemos ese terror de estar fuera de la casa porque pensamos que nos vamos a infectar. Está bien, sé sabio, Dios nos manda a ser sabio, pero ¿en quién estás creyendo? ¿En quién estás confiando? ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu cimiento? Quizás muchas veces el miedo
Te hace sentir que está fundada tu fe sobre la arena. Cualquier cosita te mueve, cualquier doctrina te mueve y andas de aquí a allá, andas de aquí a allá. ¿Por qué? Porque no está cimentado como Dios quiere. Tenemos que edificar. Tenemos que edificar. Si tú no estás fundando, tú sientes que no estás fundando la verdadera, no está fundada tu fe sobre la roca, es tiempo de empezar a que edifiques. Como te digo, no es para juzgar a nadie, simplemente que tú te mires a ti mismo, que nos miremos a nosotros mismos. ¿En dónde está mi cimiento? ¿En dónde está mi cimiento en mi hogar? ¿Por qué en mi hogar hay tanto pleito? ¿Por qué en mi hogar están pasando muchas situaciones? ¿Por qué en mi hogar quizás estés pasando por esa situación, pero tú le sigues creyendo a Cristo, tú le sigues confiando en Dios? Es cuando tú tienes esa fe y ese fundamento que es Jesucristo. Pero quizás tú estás pasando por situaciones y tu fe está decayendo porque no hay un fundamento sólido en tu vida, y es tiempo de solidarizarse, ponerse sólido. Cuando hay una construcción, cuando comienzas a construir, lo primero que a dónde tú vas. Lo primero a donde tú vas es al arquitecto. ¿Para qué? Para que te haga los planos. Lo primero plano que te va a dar el arquitecto, la primera hoja que te va a dar es el cimiento. ¿Cómo comienza tu casa? Desde el cimiento. Tiene que llevar varilla, tiene que llevar piedra, tiene que llevar todo el fundamento, todo lo que es la base sólida. Cuando tú empiezas a construir, empiezas a hacer esa casa que se empiece a fortalecer. Hay reglas. Muchas reglas, pero si tú violas las reglas de ese plano, si tú violas las reglas del plano de cómo el arquitecto te lo dijo, quizás esa casa se derrumbe porque estás violando una parte de la que él te dijo cómo construirla, cómo hacerla para que eso quede sólido. Quizás muchas veces puedes perder muchas cosas si no haces primeramente lo que es el cimiento. Quizás puedes perder hasta la vida por no haber estado cimentado esa casa. No puedes violar las reglas. Cuando Dios nos dice, cuando venimos a Jesús como cristianos, Dios nos da el plano. Dios nos da el plano y le dice, mira, estás aquí, pero mira, yo tengo esto. Aquí está mi plano de construcción de tu vida. Aquí está mi plano de cómo tienes que llevar una vida. Aquí están los planos para que tú empieces a edificar una vida en Cristo Jesús. Para que empieces a edificar en esa roca que es Cristo Jesús. Para que empezamos a vivir una vida diferente. A veces estamos haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Y empezamos a ver ese diseño que no empieza a cambiar. Empezamos a violar las reglas que Dios quiere que continuemos. ¿En dónde está fundada tu vida? ¿En qué está fundada tu vida? Nosotros como cristianos edificamos nuestra vida, hacemos un cambio, llegamos a Cristo y vamos construyendo nuestra vida, nuestra familia, para mantenernos firmes en tiempo de aflicciones, en tiempo de tormentas, en tiempo de problemas o lo que estés pasando. A menudo es una crisis te coloca de manifiesto qué clase de creyentes somos. Muchos se han alejado de Dios con todo esto. Wow, ¿en dónde está el fundamento? Otros reniegan por lo que están viviendo. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo? Aún siendo cristiano, distinguir hasta que llegue, dice, porque la verdadera espiritualidad de la falsa no se podrá distinguir hasta que llegue la hora de la prueba. La verdadera espiritualidad de cada cristiano, de cada creyente, se va a distinguir hasta que no llegue la prueba. Cuando llegue la prueba, cuando lleguen las cosas a tu vida, ahí vas a distinguir. Verdaderamente estoy creyendo en Dios, verdaderamente estoy comenzando a creer en Dios. Mira, te voy a traer unos cortos. Dice, el hombre insensato es el que practica la palabra de Dios de forma cotidiana en su vida. El hombre sensato es el que practica la palabra de Dios todos los días en su vida. Es el sensato, el que está edificando sobre la roca. El hombre sensato no es suficiente saber la Biblia, sino creerla y practicarla
todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la Biblia enseña, no es suficiente leerla, sino practicarla día con día. El hombre sensato no es suficiente escuchar sermones, sino él quiere vivir los sermones. No es suficiente escuchar la palabra, sino él quiere vivir lo que está escuchando de parte del predicador, del pastor que está predicando conforme a la palabra de Dios. Él quiere vivir esa experiencia. El sensato no es suficiente hablar de la oración, sino experimentar ese tiempo con la oración. No solamente quiere hablar, no es que tenemos que orar. No, él quiere experimentar ese tiempo en oración. Ese es el hombre sensato. Ese es el hombre sensato que está edificando sobre la roca. El hombre sensato no es suficiente hablar de comunión con los hermanos, sino él quiere tener esa comunión. No es solo hablar de comunión, no es solo hablar de los hermanos, de decir, wow, yo quiero estar ahí. No, él quiere vivir esa experiencia de comunión, de congregación con el cuerpo de Cristo. Ese es el hombre sensato. El hombre sensato siempre quiere conocer más a Dios, porque sabe que ahí está edificando con buen cimiento a su familia. Siempre está buscando de Dios, siempre está buscando quererse llenar más, porque sabe que ese es el cimiento, esa es la roca en el cual está construyendo y está cimentando a su familia. Tenemos que nosotros empezar a cimentar nuestra vida en Cristo Jesús, si no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Eso es lo que Jesús les estaba dando a entender en todo estos sermón, que el sermón del monte que Jesús les digo, no quería que se quedara en balde todo eso, sino él quería que escuchara y entendiera la palabra, El hombre insensato nada lo derrumba, nada lo detiene, siempre está confiando en Dios. Y dice la palabra de Dios que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, de río, que que llegando a su tiempo da fruto y sus hojas no se marchitan. Y en todo lo que hace, dice la palabra, prospera. Ese es el hombre sensato, porque está edificando sobre la roca. Está edificando su edificación es Cristo Jesús. Todo lo que hace está basado en Cristo. Todo lo que él pide está basado en Cristo. Toda la palabra la lleva en Cristo. El hombre sensato no se conforma con decir la palabra, sino hacer la palabra. Él siempre está buscando de hacer la palabra. Nunca se queda a medias. Eso es lo que queremos. Eso es lo que Jesús quería decirles ahí en esos dos cimientos. Pero miren el insensato. Es como una semilla que cae sobre la roca, como decía la parábola de la semilla, que cae sobre la roca. Pero como viene el sol y no tiene suficiente raíz, pronto se seca. Oye la palabra y se siente bien, pero como no tiene ese fundamento, no tiene esa raíz profunda, viene el sol y se seca. Ese es el insensato. Está edificando sobre algo que no está sólido. La semilla no está sólida. Cuando dice la parábola la semilla tuya tiene que caer en buena tierra. No sobre el espino, como dice. Dice, creció un poco, pero el sol la quemó porque no estaba fundada no tenía fundamento, no tenía suficiente raíz. Solamente fue momentánea. El hombre insensato así es, se emociona al momento, pasan muchas cosas al momento, y wow, sí, yo recibo, yo esto, lo otro, pero ya cuando sale de ahí, no tiene un fundamento, se le olvida. Es como el hombre que se mira al espejo y cuando sale de ahí se le olvida cómo era. También nos dicen esa palabra. El hombre insensato habla de la Biblia, habla de la oración, habla del evangelio, habla de la iglesia, pero su corazón está seco. Yo puedo estar hablando de la palabra, puedo estar haciendo esto, eso, pero el corazón está seco, está alejado de Dios.
Ya no hay esa pasión. Hoy en día no hay esa pasión por Cristo. No hay esa pasión por Dios. No hay esa pasión de decir yo tengo que ir a la iglesia. No hay esa pasión de estar en servicios de oración. No hay esa pasión de estar en estudios bíblicos. No hay esa pasión de estar conectado con un sermón. No hay esa pasión por Cristo. Porque su fundamento no es Cristo. El fundamento está sobre la arena. Y cuando no hay esa pasión por Cristo, cuando no hay esa pasión por las almas, el fundamento se va a caer. Tu casa se va a caer. Todo va a empezar a decaer porque no hay un fundamento sólido sobre su vida. Eso es lo que Jesús quería que entendiera esta gente, que fueran sensatos, no insensatos. Eso es lo que Dios nos llama en la palabra. Tenemos que hacer como Dios quiere. El hombre insensato se considera. Mire cómo se considera el hombre insensato. Se considera: yo no le fallo a Dios. Yo no le he fallado, yo estoy haciendo todas las cosas como Él, yo estoy haciendo lo que Dios quiere, no falto a la iglesia, estoy escuchando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Por lo tanto, a veces que el hombre sensato, todavía después de eso, empieza a exigirle a Dios: ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué, sabes qué? Que yo estoy haciendo esto para la iglesia. Y después, en medio de su oración, pide exigencias hacia Dios. Es como el hijo, como el hermano del hijo pródigo. Como dice en la palabra. Le dice el hijo mayor del hijo pródigo, le dice: Padre, llevo muchos años de servirte y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Ese es el hombre insensato. Ni un cabrito me has dado. Y a este hijo tuyo, que ha malgastado todo tu dinero con ramera, le has dado el cabrito más gordo. Mire cómo el insensato es. O también como el fariseo y el publicano. Dice: puesto en pie el fariseo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. El hombre insensato se alaba. Siempre se está alabando, pero no está haciendo lo que Dios quiere en su vida. Ese es el hombre insensato. El hombre insensato afirma creer en Cristo. Participa en la iglesia diciendo que era cristiano. Escuchaba sermones, oraba y vivía una vida de apariencia, de piedad. Pero fue destruido porque su fundamento no es o no fue Cristo. No fue Cristo. ¿Cuántos cristianos están viviendo esa vida? ¿Cuántos cristianos están pasando en este momento por esta situación? Que creyeron estar fundados sus cimientos sobre la roca. Y cuando empezaron a vivir una prueba, cuando empezaron a vivir algo en sus vidas, empezaron a decaer. Empezaron a ver cosas en su vida diciendo: wow. Pero ¿sabes qué? Esta crisis nos ha enseñado a nosotros, y a cada uno, a ti, a mí, a todo el mundo, en dónde está nuestra iglesia, dónde estamos fundamentando nuestra vida. Si estábamos sobre la roca verdaderamente o estábamos sobre la arena. Hazte una reflexión: ¿en dónde está tu vida ahora mismo? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué está pasando por tu corazón? ¿En dónde está tu cimiento? ¿Qué está pasando con tu matrimonio hoy en día? ¿Qué está pasando con tus hijos, con tu familia, lo que te rodea? ¿Qué estás haciendo para traer a la familia a Cristo? ¿En dónde está nuestra cimiento? ¿Dónde está nuestro cimiento? ¿Cuál es nuestra fundación? ¿Cómo nosotros lo hemos construido? ¿Sobre la roca? ¿Sobre la piedra? ¿Cómo estamos en este momento? Sigue construyendo basado en el plan de Dios y en su palabra. Si tú sigues construyendo basado en el fundamento de Dios, en su palabra, te felicito. Porque estás pasando la prueba. Porque estás pasando que aunque estés pasando por situaciones, que aunque estés pasando por cosas, sigue adelante. Sigue construyendo. Sigue poniendo firmeza en tu vida. Pero si no lo estás haciendo, yo te invito a que lo empieces a hacer otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, estarás pasando la peor crisis de tu vida. Si tu fundamento no es Cristo, si tu fundamento es solamente de religiosidad, vas a estar pasando una crisis de tu vida porque todo lo que estás viviendo se va a caer.
todo lo que estás haciendo en la vida se va a caer porque la cimentación no está como Dios quiere en nuestras vidas. La ruina, dice ahí, la ruina. La casa se comienza a caer si no comenzamos de nuevo a ponernos firmes sobre la roca. Quizás tu matrimonio está en crisis, te dije, cuando tú creías que todo estaba bien. Cuando yo pensaba que todo estaba bien, cuando yo estaba afianzado en la roca, cuando yo pensaba que todo me estaba funcionando, mi matrimonio está en crisis. Mis hijos están en crisis, mi trabajo está en crisis, la situación financiera está en crisis. Pero el insensato va a decir, wow, ¿en dónde está Dios? Si yo le sirvo, soy el más fiel. ¿En dónde está Dios? ¿Qué está pasando en mi situación? Pues ¿sabes qué? Te estás descubriendo. Estás descubriendo dónde tú estás plantado. Quizás estás plantado sobre la arena. Estás perdiendo la confianza en Dios. Estás perdiendo lo que Dios quiere, que tenga ese fundamento con Dios. Vuelve ese fundamento con Dios. Te digo algo, si tú estás pasando por las situaciones que estás pasando y tu fundamento es fuerte, tú vas a salir adelante. Tu crisis no te va a hacer absolutamente nada, porque estás fundamentado sobre la arena. Y te quiero leer en cómo Habacuc se estuvo quejando mucho de Dios. ¿Tú piensas que eres tú? Habacuc se estuvo quejando de Dios. Cuando Habacuc empieza a reclamarle a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué nosotros que te servimos, nosotros somos así, somos acá? ¿Por qué estamos pasando por la crisis? Habacuc se quejó, pero ¿sabes qué escriben Habacuc a lo último en la oración que hace Habacuc? Empieza a orarle al Señor. Y lo último que él escribe, tú eres ese hombre que está fundamentado sobre la roca, que le dice, aunque la higuera, eso fue lo último que Habacuc escribió en Habacuc 3:17, fue lo último que escribió, creyéndole a Dios, porque empezó a fundamentar sobre la roca, creyéndole a Dios. Le dijo, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olvido, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué te quiero decir? Que aunque estés pasando por una crisis, que aunque estés pasando por cualquier situación, tu fundamento es Cristo, la roca es Cristo, te vas a seguir gozando. Como decimos y seguimos diciendo, no me puedo gozar de lo que estoy pasando, no me puedo gozar de la situación, pero me puedo gozar en la situación porque mi Cristo es la roca. No me gozo de la prueba, pero me puedo gozar en la prueba, como dice el pastor Pomales. Así en la prueba me puedo gozar. Así que si tú estás pasando por la situación, si tú piensas que tu casa no está fundada sobre la roca, si estás pasando y dices, wow, yo pensé que estaba fundando mi casa sobre la roca y la verdad no estaba fundada sobre la roca, ¿sabes qué? No todo está perdido. No todo está perdido. ¿Sabes por qué? Porque el plano de Dios, este plano, no tiene caducidad. Él vino al madero y pagó con sangre para hacer este plano, para que tú lo siguieras. Este no caduca. Es cosa de que tú vuelvas a reconstruir tu casa y empieces a fundamentar ahora mismo tu casa sobre la roca. Si tú creías que estaba fundamentado sobre la roca y te has dado cuenta que no estaba verdaderamente fundamentado porque tu fe ha decaído, no le estás creyendo a Dios, estás metiéndote duda el enemigo en tu cabeza y empiezas a dudar de Dios, empiezas a dudar de la palabra. Cuando tú comienzas a preguntar mucho sobre la palabra de Dios, cuando tú comienzas a decirle, ¿por qué esto? Dios, ¿por qué está haciendo esto? Dios está haciendo... ¿Sabes qué? Es que no estás cimentado en la palabra de Dios. No está cimentado, y cuando empieza a haber dudas en tu vida, empieza a haber derrumbe, la casa se empieza a caer, empieza a irse de lado. Así que
yo te exhorto a que te vuelvas otra vez a reconectar, que vuelvas otra vez a reconstruir. Los cimientos y los planos siguen ahí de frente. Es cosa de que volvamos otra vez a reiniciar nuestra casa, volvamos otra vez a poner esos cimientos como Dios quiere en nuestra vida. Comencemos a decirle: Señor, mira, yo pensaba que estaba sobre la roca, pero yo soy roca. Yo me voy a cimentar sobre la roca firme que es Cristo Jesús, y vuelvo a levantarme y vuelvo a luchar otra vez. Mi matrimonio no está perdido, mi matrimonio sigue adelante, mis hijos no están perdidos, mis hijos se van a salvar, mis hijos, yo voy a pelear por ellos, voy a luchar por ellos, la familia que me rodea a mi alrededor, yo voy a traerlas a Cristo. Es cuando nosotros empezamos a creer, cuando empezamos a sentir esa pasión por Dios, cuando empezamos a ver que Cristo Jesús murió por nosotros, y empezamos a predicar lo que nosotros estamos leyendo, lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos oyendo de la palabra de Dios. Ahí es cuando empezamos a poner el fundamento de Cristo Jesús en nuestra vida. Nada está perdido. Sigue construyendo, sigue levantándote. Quizás tú sigues levantando mucho y empiezas a ir muy rápido, pero tienes que estar seguro de que tu fundamento, o sea, tu fe, empiece a creer, empieza a cimentarse verdaderamente el cimiento. Una iglesia, cuando se levanta, se puede levantar y se fue muy arriba, pero sus cimientos, sus pilares no están sólidas, la iglesia cae. Las iglesias caen. Hay muchas iglesias que han caído porque los pilares empezaron a aflojar, porque verdaderamente los pilares estaban ahí, estaban levantando la iglesia, estaban fuertes al momento, pero cuando vino la crisis, cuando vino la duda, soltaron la iglesia, soltaron lo que tenían que soltar, y la iglesia empezó a tambalear. Muchas veces vino otro y se postró ahí como pilar, pero muchas veces los pilares más fuertes dejaron que eso se cayera. Y es cosa de levantar nuestros pilares en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Nosotros somos los pilares. Nosotros somos como esos pilares que nos van a seguir. Iglesia, tenemos que levantarnos donde quiera que tú estés. Nosotros somos la iglesia cristiana Rejoice. Nosotros nos seguimos levantando día con día. Seguimos orando, seguimos firmes. Pero si tú estás en alguna otra congregación, levántate. Levántate donde quiera que tú estés, levántate. No todo está perdido. En Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay fortaleza. En Cristo Jesús hay paz, hay gozo. En Cristo Jesús está todo ahí. Comienza a vivir una vida cristiana agradable a Dios. Construye con este fundamento que es la palabra de Dios. La palabra es vida. Comencemos a construir lo que Dios quiere que construyamos. Una buena casa. Una buena casa no se cae porque tiene su fundamento, que es la roca, Cristo Jesús. Te voy a leer ya para cerrar, para terminar. En Salmo 127:1 dice la palabra de Dios, la nueva versión. Dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Si el Señor no está construyendo tu vida, no está construyendo tu familia, es una pérdida de tiempo. Y en la Reina Valera dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no está enredado en nosotros, si Jehová no está puesto en nosotros, si Jehová no es nuestra fortaleza, si Jehová no está en cada uno de nosotros, si Jehová no es nuestra prioridad, si Jehová no está en todo momento con nosotros, en vano estamos trabajando. Tenemos que poner primeramente a Dios sobre todas las cosas, como dice el primero y más grande mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas es sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu trabajo, sobre cualquier situación. Primeramente tenemos que poner a Dios en todo momento. Si no lo hacemos de esa manera, en vano estamos trabajando como cristianos, en vano estamos construyendo, en vano estamos haciendo las cosas. Tenemos que empezar a edificar nuestra familia, comenzar a edificar, poner esos cimientos sólidos en nuestra vida. Las pruebas nos sirven para saber dónde estamos cimentados, en dónde estamos asentadas nuestra fe. El arquitecto, que es Dios, nos dio un plano de construcción. Solo hay que seguir las reglas para que todo nos salga
Bien, es fácil. No violes las reglas que Dios nos ha dado. Aquí está la construcción. Y si lo has hecho, pídele perdón a Dios. Y volvamos a comenzar. Volvamos a cimentar la palabra. No es lo mismo oír la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, que hacer la palabra. Seamos hacedores de la palabra. El hombre prudente es el que hace, es hacedor de la palabra. El imprudente es el que la oye, es olvidadizo, se olvida de lo que es la palabra. Es momentáneo, quizás la oigo hoy y todo está bien, pero mañana me olvido de lo que oí, mañana me olvido de lo que yo hago. Seamos hacedores de la palabra. Jesús terminó este sermón diciéndole, sean hacedores. No los comparo con estos dos cimientos. Funde ese fundamento que es la roca en Cristo Jesús. Quiere que nos asentemos en esta palabra. Así que esto es para reflexión. Como dice, no es regaño ni mucho menos, sino lo contrario, es por una exhortación para nosotros mismos. ¿En dónde estamos? Para que reflexionemos. ¿En dónde estamos cimentando? ¿En dónde está nuestro fundamento? No sigamos construyendo sobre la arena. No sigamos cimentando, edificando casas sobre la arena, sobre algo que se va a perder. Así que yo te exhorto a que esta palabra la compartas con otras personas. Si tú crees que es de edificación para tu vida, yo creo que también va a ser edificación para muchas otras gente. Así que te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y declaro que seguiremos levantando nuestra iglesia. Seguirás levantando donde tú estás, tu iglesia. Y si tú no le conoces a Cristo Jesús, empieza a sentarte y empieza a poner tu fundamento, tu cimiento sobre esa roca que es Cristo Jesús. Él vino y murió por ti en esa cruz. Él derramó esa sangre por ti, para que dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que gracias por escucharnos, gracias por estarnos acompañando miércoles con miércoles, miércoles tras miércoles, y estar siempre en esta tu casa, en esta transmisión. Así que te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Deseo que sigas fundamentando tu vida y cimentando tu vida, para que sigas creciendo en esta palabra que Dios ha puesto sobre mí, sobre ti, sobre lo que tienes a tu alrededor. Así que nos vemos el próximo miércoles, o nos vemos el domingo a las 2 de la tarde. Tendremos una palabra